Se le acercaban a Jesús los niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y dijo: «Dejen que los niños se acerquen de mí, no se lo impidan, de los que son como ellos es el reino de Dios». Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16. El mensaje del reino de Dios debe ser recibido con la actitud de un niño. Notas amables a la palabra de Dios, hoy sábado 26 de mayo, año 2018. ¿Cuál debe ser mi actitud frente al reino de Dios? ¿Cuál debería ser mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál debería ser mi actitud frente a la gracia del Señor? ¿Cuál debería ser mi comportamiento? ¿Cómo lograr descubrir en la letra de la Sagrada Escritura, en el espíritu de los textos bíblicos, cuál es la actitud que más le gusta a Dios? Y la respuesta se nos vendría inmediatamente, que sería la actitud de ser personas humildes y reverentes frente a Dios. O también se nos puede ocurrir la idea de ser personas necesitadas de la gracia de Dios. Una tercera respuesta, de ser personas que vivimos auténticamente con los demás como hermanos. Es bien interesante la pregunta, mi actitud frente al reino de Dios. Siempre debe ser una actitud benevolente, necesitada y muy en la línea de la gracia de Dios en la comunión con Dios y en la comunión con los demás. Veamos tres respuestas que nos regala hoy la Sagrada Escritura. La primera respuesta la tiene el apóstol Santiago en su carta, en ese capítulo 5, a partir del verso 13, y va a decir el apóstol: ¿sufre alguno de ustedes? Ore. ¿Está alegre alguna persona? Que cante. ¿Está enfermo alguno? Llame a los sacerdotes, que oren sobre el enfermo, que lo unjan con óleo en nombre del Señor, y la oración salvará al enfermo. Confiésense los pecados unos con otros. Oren unos por los otros, para que se curen. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Esas son las recomendaciones que da Santiago como apóstol en la Santa Biblia. Mi actitud frente al reino de Dios. Y mi actitud siempre tendrá que ir en esa línea de la benevolencia, de la necesidad de Dios, de estar en comunión con los demás. La segunda respuesta la tiene el Evangelio, en ese capítulo 10 según San Marcos. Y el Evangelio va a advertir: dejad que los niños se acerquen a mí, porque el que aprende a ser como un niño en esta vida, de él es el reino de Dios. El que le aprende a un niño su sencillez, su humildad, su pregunta, búsqueda de respuesta, su apoyo, su calor humano, sus sentimientos, su grandeza. Hay mucho que aprenderle a un niño. Por eso, conservar esas actitudes del niño a lo largo de la vida tiene sus buenas ventajas. Porque en la sociedad los niños nos educan a nosotros y nos dan grandes enseñanzas. Y cantidad de personas se maravillan de las actitudes de los niños, de la grandeza, de su pureza, de la inmensidad de su manera de ser de un niño. El Papa Francisco también se detuvo en el tema de los niños y lo hizo con una ocasión de un 2 de octubre del año 2014 y comenzó a dar consejos basándose en los niños.
Y entonces el Papa Francisco advertía que si nosotros los creyentes pudiéramos caminar y no sentirnos equivocados, sino autosuficientes, caeríamos en ese error tan maluco de ser soberbios, de ser crecidos, de creer que somos muy grandes, autosuficientes. Y decía el Papa en aquella ocasión en la Casa Santa Marta, todo lo contrario. Lo que enseña Jesús en el Evangelio a sus apóstoles es que aprendan a ser como niños. Y el Papa le colocaba una palabra clave allí: la verdadera actitud frente a la comunidad y a las cosas de Dios, la actitud reverente de un excelente niño, de una excelente personita, de una persona muy culta, muy educada, con muchos valores, de esos niños que se distinguen en la sociedad por su grandeza de ser niños. El Papa seguía su homilía y le añadía la siguiente frase: la docilidad, la necesidad de consejo, la necesidad de ayuda, porque el niño es precisamente el signo de la necesidad de ayuda, de docilidad para ir hacia adelante. Ese es el camino. El camino no es el contrario de lo que han tomado cantidades de adultos. No es el que sea más grande, no es el que sea el más importante, no es el que logre mandar en los demás. Suficiente Jesucristo cuando le dice a sus apóstoles: el que quiera ser el primero, que sea el último y el que esté al servicio de los demás. Qué bueno aprender a vivir una religión desde el espíritu de ser un niño.